Bienvenido, Dagger Hernández. Gracias por estar con nosotros. Dagger ha estado como abogado de dos nicaragüenses, Douglas Gamaliel Pérez Centeno, quien fue extraditado por las autoridades costarricenses hacia Nicaragua el pasado viernes, y también de Reinaldo Picado Miranda. Según las autoridades, pues no informaron de su extradición, pero el organismo de investigación judicial OIJ confirmó la extradición de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, que fue requerido por el régimen de Nicaragua por el caso de homicidio en contra de una oficial de la policía y también de un vigilante de seguridad de una empresa, hechos que ocurrieron en Río San Juan, en Nicaragua, y que las dos personas que los requirió Nicaragua, pues les imputa ese delito a ellos. Dagger, ¿cómo fue este proceso? No sé si aquí, ¿verdad? Dentro de en los tribunales de justicia se vio el fondo, ¿verdad? Del requerimiento que hace Nicaragua y la imputación de estos delitos, o meramente se estableció en el mecanismo de defensa de alguna manera para evitar su extradición por ser, bueno, opositores y de alguna manera evitar los hechos de tortura, pues en Nicaragua. Ujú. Bueno, doña Lucía, buenos días. Primero, gracias por el espacio para informar a la gente sobre este caso. Primeramente, nosotros en la defensa de este caso hemos estado señalando, como bien usted lo menciona, la calidad de opositores tanto de Reinaldo Picado Miranda como de Douglas Gamaliel Pérez Centeno. Ellos han estado y participaron no solamente en una actividad, sino han estado siendo y solicitando refugio desde el 2018 en Costa Rica por diferentes hechos. Parte y digo por diferentes hechos en el sentido de que han sido perseguidos en diferentes momentos, objeto directo de persecución por parte del gobierno de Nicaragua y por parte de entes cercanos al gobierno de Nicaragua. Ambas personas habían tenido solicitudes de refugio que fueron hasta el 18 de octubre del año 2022, fueron conocidas en virtud de una coordinación, y esto es muy peligroso, doña Lucía, una coordinación entre la policía de Nicaragua, la policía directa de que controla el Poder Ejecutivo de Nicaragua, que controla el presidente Daniel Ortega, y la Fuerza Pública de Costa Rica. En una coordinación entre la policía y la Fuerza Pública de Costa Rica se hizo un proceso de aprehensión administrativa que se suponía en ese momento que iba a suceder rápido, que el 18 de octubre del 2022 les iban a prender, les iban a resolver rápidamente su proceso de refugio, porque ambos tenían solicitudes de refugio, y que les iban a enviar en un proceso rápido de deportación a Nicaragua, porque ahí lo que aplicaba entonces, al ser administrativo, es la deportación. ¿Qué hicimos nosotros a partir del 18 de octubre? Bueno, con otra representación jurídica en ese momento, se interpuso, igual con una organización social también, se interpuso un habeas corpus, un recurso de amparo, y a partir de eso ellos tuvieron que seguir el proceso y iniciar el proceso formal de extradición. Ya ahí tuvieron que cambiar la estrategia entre gobiernos y tuvieron que iniciar un proceso formal de extradición, y es hasta el mes de noviembre que efectivamente se inicia formalmente el proceso de extradición. O sea, 12 días después, desde el 18 de octubre hasta el 30 de octubre, 31 de octubre, no había proceso de extradición. Es 12 días después que se inicia el proceso de extradición. Y a partir de eso comenzamos en este vaivén, digo yo, pero es tratar de explicarle a los tribunales de justicia de que en Nicaragua, a pesar de ser evidente, a pesar de ser señalado por Naciones Unidas, a pesar de ser señalado por grupo de expertos, es decirle a los tribunales de justicia de Costa Rica de que en Nicaragua hay violación de derechos humanos, de que en Nicaragua las garantías procesales que normalmente uno supone existen en todo Estado de Derecho,
puede que no sucedan para ciertas personas muy seleccionadas por el gobierno de Nicaragua. Entonces, existe se trata y la defensa ha tratado de explicarle a los tribunales de justicia en ambas y en muchas y en múltiples instancias de que efectivamente en Nicaragua la justicia no está funcionando y la justicia para estas dos personas no está funcionando. Importante mencionar, doña Lucía, que la juzgadora de ellos es Gloria María Saavedra Corrales, la jueza del 10º Distrito Penal de Managua, que también ha hecho, ha servido, perdón, a la dictadura, ha servido al gobierno de Daniel Ortega para hacer un montón de acciones en contra de opositores al régimen. Entonces, esta jueza, Gloria María Saavedra Corrales, ya ha sido históricamente señalada con una búsqueda sencilla, y eso nosotros se lo dijimos a los jueces. O sea, con una búsqueda sencilla de Google, uno puede ubicar al menos más de 10 documentos en donde, o más de 10 sentencias, en donde ella ha sido y ha estado condenando a personas afectas o directas al régimen. Incluso el último fue la confiscación de la UCA. Entonces, todo esto se lo señalamos. Al final, los tribunales de justicia lo que dijeron era que el gobierno de Nicaragua tenía la posibilidad y la soberanía plena para nombrar a los jueces que ellos quisieran y a valorar a tener soberanía, perdón, sobre el nombramiento de sus funcionarios y de sus jueces, y que Costa Rica no se podía meter a valorar si eran afines o no afines al gobierno. ¿Y qué sucedió? No, en nosotros, acá dentro del país, no se juzgó el fondo del asunto, ni se entra a conocer en un proceso de extradición, no se entra a conocer el fondo de los delitos que se están acusando. En un proceso de extradición lo que se hace es la valoración de si efectivamente eran delitos comunes o delitos políticos. Al final, los tribunales de justicia no consideraron nunca la posibilidad de persecución política de estas personas y dijeron que al ser delitos comunes eran personas que debían ser extraditadas a Nicaragua. En este caso, el caso propiamente de don Douglas, los tribunales han estado, bueno, ya hace como una semana fue que señalaron la posibilidad del envío. Nosotros hemos estado dando el seguimiento. Ayer en la mañana presentamos un habeas corpus. Sin embargo, el habeas corpus no coincidió o no logró ser acogido al momento efectivo de la extradición. Entonces se ejecutó la extradición y a las 3 de la tarde, la Sala Constitucional ayer suspendió cualquier acto, pero ya lamentablemente estaba ejecutada la extradición. Por otro lado, don Omar está ahorita en el proceso penal normal, en la cárcel, igual ya en la última etapa del proceso de extradición, pero don Omar también tiene un proceso previo de solicitud de refugio todavía pendiente porque reiniciamos un proceso de solicitud de refugio. Y por otro lado, también a don Omar le vamos a solicitar las mismas medidas que solicitamos con Douglas para que la sala haga la valoración también con relación al tema de don Omar, que en esta última instancia le puse yo a la sala. No íbamos, o nosotros como representación jurídica de estas dos personas, no íbamos a correr con el riesgo de no dejarle señalado a la Sala Constitucional la posibilidad y el riesgo de tortura, como dice la Convención Internacional contra la Tortura, de que ante la posibilidad de riesgo el país debe tener cualquier acción de expulsión o de extradición. ¿Qué pasó con el primer habeas corpus que habían ustedes interpuesto ante la Sala Constitucional acá en Costa Rica? Y si la resolución de ese habeas corpus pues tiene la duración de su efecto, de cuánto es, o sea, fue rechazado, tengo entendido, en su momento. Y luego ustedes hacen este último intento ya cuando prácticamente había sido extraditada la persona. Sí, efectivamente, el primer habeas corpus tiene efecto, doña Lucía, hasta que se termine el proceso del habeas. Mientras la sala lo está conociendo, tiene efectos, a menos de que la sala determine en su sentencia algún efecto vinculante. En el caso de que sea rechazado, el habeas corpus deja de surtir efectos. Entonces, tiene efectos durante y mientras está siendo conocido. Ejemplo, en este caso, el habeas corpus tiene efectos mientras está siendo conocido. Lamentablemente fue conocido posterior a que se ejecutó la extradición, o sea, unas horas. Tampoco estamos hablando de días, ¿verdad? Fue conocido
4 horas después de que se conoció, de que se efectuó la extradición, y ahorita está surtiendo efectos, pero ya surtiendo efectos que no tienen posibilidad real de ser aplicados porque ya se ejecutó formalmente la extradición. Pero el anterior habeas corpus, doña Lucía, dejó, bueno, surtió efectos como por aproximadamente 22 días, un mes, y dejó sus efectos cuando ya la Sala Constitucional lo rechazó. Algo importante con esto es que la valoración de los tribunales de justicia ha sido por lo menos consistente en el tema, de que la sala dice, bueno, quien tiene que respetar las garantías es el Tribunal Penal, y el Tribunal Penal me dice que se respetaron todas las garantías. Entonces, como el Tribunal Penal me dice que se respetaron todas las garantías, estamos acogiendo lo que menciona el Tribunal Penal y rechazando el recurso. Y el Tribunal Penal es el que dice de que Nicaragua tiene toda la posibilidad de nombrar a un juez o a otro juez y de ejercer, obviamente, sobre su territorio la soberanía plena. Nosotros no estamos juzgando la soberanía de Nicaragua y el nombramiento de los jueces. Lo que estábamos tratando de hacer era demostrar o comentar o que los tribunales valoraran la realidad política de la vinculación de los jueces con el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, no entraron a valorar eso nunca, y no entraron a valorar la posición que esos jueces realmente inciden en la realidad de los ciudadanos nicaragüenses y que pueden ejercer acciones y han ejercido acciones comprobadas, efectivas, en contra de los ciudadanos a favor del gobierno por un tema mera de persecución. ¿Vieron algunos ustedes intervención de parte de ACNUR? Pues en este caso, porque eran de alguna manera solicitantes de refugio. ¿Qué gestiones hizo ACNUR o no se metió? ACNUR no se metió, doña Lucía. ¿Por qué? ACNUR no se metió porque indicó que ellos tenían defensa privada, entonces que ACNUR no se vinculaba cuando había una defensa privada. Bueno, ¿qué reflexiones queda para, de alguna manera, la comunidad nicaragüense, muchos opositores acá en Costa Rica, y que también pues el régimen Ortega Murillo pues ha girado instrucciones, algunos los han declarado prófugos incluso por delitos de expresión, ellos hablan del tema de traición a la patria, de alguna manera. No es el caso de esto, ¿verdad?, que se ordenó la extradición, porque les imputan el asesinato o el homicidio de una oficial de la policía, Araceli Marisol Díaz Salinas, de 21 años, y de Pedro Chavarría Rivas, de 56, en la comunidad, ahí en el Castillo, en Río San Juan, en octubre del año 2022. Pero en los casos donde han estado de alguna manera el tema de juzgamientos y declaración de apátrida y de desnacionalizado, ¿cree que puede tener algún tipo de consecuencias hacia este grupo? Mira, Lucía, yo creo, vea, sobre los desnacionalizados, yo creo que es lo mejor que les puede pasar que los desnacionalicen. Porque sí, o sea, perdón por expresarme así, pero en esa circunstancia, si usted le desnacionalizan, usted no tiene ya vinculación con ese estado y no lo pueden extraditar a ese estado porque usted es desnacionalizado. El problema es la gente que continúa que continúa con la nacionalidad, y que son acusados y señalados de algún delito, porque esto abre una posibilidad de que si usted es nicaragüense en Costa Rica y de alguna forma le quieren enviar o lo necesitan allá, se inventan un delito, se inventan pruebas en 12 días. Crean, vea que yo les dije, en el día 12 era solo un tema policial, el 12 de octubre, ahora lo que les comenté la historia. Para el día 30 ya era una extradición formal presentada. ¿Y qué sucedió entre el 12 y el 30? Toda la creación de un caso completo, de testigos, de pruebas, de fotografías, de video, o sea, la creación de un caso completo. Perdón, entre el 12, entre el 18 y el 30 de octubre del 22, se creó un caso para formular una extradición ante un país. Entonces, eso sucede con personas nacionales en donde tal vez el delito de terrorismo sea un delito, doña Lucía, directamente vinculado a un tema político. Entonces tal vez el delito de terrorismo no sea tomado en cuenta, pero
un día de estos, una muchacha me dijo, mira, es que me acusaron de violación, me acusaron de tal cosa, me acusaron de tal otra, pero yo no hice eso, yo solo marchaba en las protestas y me acusaron de que yo hacía un montón de cosas que no hacía. Entonces, a esa muchacha puede el régimen armarle un proceso de extradición y solicitar su extradición y solicitársela a Costa Rica. Ese es el peligro, ese es este peligro que está sucediendo en este momento. Por eso yo sé que puede sonar complejo para las personas que pierden su nacionalidad, pero lo mejor es que hayan perdido su nacionalidad en algún momento, porque ya perdiéndola no les pueden requerir, porque no pueden ser enviados a su país. Pero los que mantienen su nacionalidad tienen el peligro de que les señalen, de que les armen un caso y de que un país, en este caso lamentable como Costa Rica, diga, no son delitos comunes, no son delitos políticos. Entonces, como no son delitos políticos, son delitos comunes, como violación, como robo, como, no sé, asalto o homicidio, como son delitos comunes, los que se le está acusando, vayan y enfrente sus delitos comunes. Le resolvemos rápido su solicitud de refugio. Ah, bueno, y tras de esos, esa persona solicitante de refugio. Entonces, le resolvemos rápido su solicitud de refugio y vaya enfrente de la justicia de su país. Y eso pasa. Tal vez este sea uno de los casos más sonados, pero yo he estado revisando y han estado sucediendo coordinaciones entre policías para enviar gente a Nicaragua. O sea, la policía de Nicaragua está coordinando con la policía de Costa Rica para aprender a personas y hacerlo administrativamente, ¿verdad? Aprenden a la persona y administrativamente lo ingresan en la cárcel de migración, le hacen el proceso de refugio rápido, determinan que no es solicitante de refugio porque tiene delitos en el país vecino y lo envían de vuelta a Nicaragua. Eso es un peligro que está sucediendo en este momento en Costa Rica. Yo lo que le digo a las personas solicitantes de refugio nicaragüenses, que son las que principalmente podrían verse afectados por esto, que traten de mantener un perfil bajo, que traten de no meterse en ningún problema, que traten de bajar completamente su perfil de redes sociales, su perfil de comunicación pública, porque en este momento Costa Rica, lamentablemente, a partir de lo que sucedió ayer, se convierte en un país que podría no ser tan seguro para personas solicitantes de refugio. Lamentablemente, a pesar de todo lo que hemos luchado porque Costa Rica sea un país respetuoso de derechos humanos, a partir de ayer ya se comprueba de que podríamos comenzar a enviar a personas que fueron solicitantes de refugio, resolverles rápido y enviarles a Nicaragua. Las autoridades le notificaron a usted como abogado que iban a hacer esa extradición, estaban obligados a notificarle, bueno, lo vamos a sacar de la celda, lo vamos a entregar a Nicaragua, siguiendo pues la orden judicial. Estaban obligados, porque entiendo que lo sacaron de la celda al señor Douglas Gamaliel Pérez y fue en horas de la noche. La Lucía, las autoridades, vieras que este procedimiento de extradición, esa parte que usted habla en Costa Rica no está reglamentada. O sea, el procedimiento formal es que señalan la apertura de la extradición y a la persona le tienen que, no, perdón, al Estado requirente, en este caso a Nicaragua, la Secretaría de la Corte le tiene que comunicar por medio de la Cancillería que ya está listo el proceso de extradición y coordinar por medio de la Secretaría de la Corte el proceso de entrega, por decirlo así, de la persona. Uno espera que suceda ese proceso no sucede. O sea, agarra, el tribunal dice, ya está listo e inmediatamente entra a funcionar. O sea, ahorita lo que está pasando es, entra a funcionar Interpol y OIJ para que en algún momento que ellos determinan en secreto con el Estado requirente, se llevan a la persona y lo sacan. Y lo que hacen es luego enviarle al juzgado una información de lo actuado o un informe de lo mencionado. Con el caso anterior, nosotros le preguntamos a, al juez y le preguntamos a la sala constitucional cuál es el procedimiento y no se supo determinar en dónde hay un procedimiento por escrito o un procedimiento determinado para hacer el proceso de extradición. Ya esto, que es la etapa, por decirlo así, de salida del país,
no se tiene determinado. Entonces, lo único que dice la norma es que la comunicación se efectuará, perdón, por medio de la Secretaría de la Corte, solo que no existe, o sea, esa comunicación en este momento y en este caso no existe. Bueno, muchas gracias, Dagger, por haber estado acá con nosotros y explicar un poco cómo se dio ese proceso de extradición de este nicaragüense opositor requerido por el régimen en Nicaragua por el caso de ocurrido en el Castillo Río San Juan en octubre del año 2022, donde pues se les imputa el hecho de haber rafaleado a una policía que iba custodiando pues, un camión de una empresa y también a un vigilante de esa empresa. Vamos a estar nosotros pues pendientes de qué más pasa con el otro caso, ¿verdad? Del otro nicaragüense que también se le imputan ese mismo delito allá en Nicaragua, don Reinaldo, conocido también como Omar, y ver pues cómo va ese proceso de extradición y de alguna manera no sé si cuándo comienza el proceso para aplicar un habeas corpus, pues ustedes me imagino que están preparando algo así similar. Sí, señora, en este momento estamos esperando todavía porque acuérdese que le mencioné que él es solicitante de refugio nuevamente, entonces estamos esperando que se resuelva eso para ver si se aplica un habeas corpus. Lo de los, solo para terminar, lo del refugio, ¿qué pasó? O sea, ¿lo perdieron? ¿Ellos realmente ingresaron a Nicaragua? Acuérdense que nosotros, que le mencioné que el 18 de octubre, ellos ambos eran solicitantes de refugio, sin embargo, les resolvieron su refugio de forma rápida y expedita a raíz del Ujú. requerimiento de la Policía de Nicaragua. Entonces, la Policía de Nicaragua requiere acá, hace la coordinación con la Policía de Costa Rica y comienzan a requerir y a hacer el procedimiento rápido y expedito de su solicitud de Por eso refugio. se lo rechazaron el 18 de Lo octubre. rechazaron. Ajá. En el caso de Reinaldo, habían hechos nuevos para pedir refugio. Entonces, solicitud de refugio o se presentó una solicitud de refugio por hechos nuevos. Muchas gracias, Daga, por haber estado con nosotros. Gracias, doña Hasta Lucía. A luego. usted. Hasta luego.